Nos acompaña ya a la mesa de los desayunos Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a los desayunos. Muchas gracias. Le agradezco mucho que haya venido a desayunar con nosotros en una semana con pleno monográfico sobre pensiones. Así es. Pero bueno, me gustaría empezar también solidarizándome con la familia, Claro que sí, de Gabriel, que ha sido un dolor para toda España en el día de ayer. Queremos estar con sus familiares, queremos estar con los almerienses que se volcaron en buscarle hasta el último minuto y también agradecer el esfuerzo que siempre hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dando un ejemplo más de profesionalidad y de compromiso para solucionar temas tan delicados. Yo creo que tenemos que estar orgullosos del país que somos y de cómo incluso situaciones tan difíciles las sabemos solucionar, y ahora trabaja la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad para esclarecer todo. Pero mi cariño y mi gratitud también este fin de semana. Pues ahí queda ese mensaje, que además cobra especial valor en una mañana en la que hace un instante veíamos, yo os lo mostraba, el mensaje de Patricia, la madre de Gabriel, que hace un instante ha hablado con varios compañeros en Onda Cero y en la COPE y ha dicho, bueno, ha lanzado un pequeño mensaje de esperanza que viniendo de la madre de Gabriel es especialmente valioso. Pero tenemos que volver a las cosas, de su departamento, que son unas cuantas. En este caso, quiero empezar preguntándole por pensiones. Bueno, ya sabe usted por qué. Pues porque hay un pleno monográfico esta semana y porque además va a comparecer a petición propia del presidente Rajoy y porque venimos de donde venimos. Sí, así es. Yo creo que el debate de esta semana es el debate de la responsabilidad. Tenemos un modelo de pensiones que es ampliamente respaldado por la sociedad española, que tiene un problema puntual, porque hemos sufrido los españoles en la última década una crisis de empleo fruto de una crisis económica, porque se destruyó casi 4 millones de puestos de trabajo en nuestro país, que es la causa fundamental del déficit que hoy tiene nuestro sistema, pero sin duda es un sistema público, que es un sistema viable y que lo que tenemos que dar una solución a las pensiones de hoy, que están, por supuesto, se van a pagar con puntualidad y de manera y con normalidad, y también a los jóvenes que serán pensionistas mañana y también tienen derecho a disfrutar de ese modelo de pensiones que tenemos. Ha establecido usted esos dos niveles que yo le iba a proponer. Por un lado tenemos el debate que a veces se mezcla, ¿no?, de las pensiones de hoy y por otro lado las pensiones del futuro. Nos quedamos con las de hoy, de momento, con las pensiones de los que son hoy pensionistas y dicen, y han salido a la calle para manifestarlo. Oiga, ahora que van bien las cosas, que el gobierno dice que económicamente va bien, que creamos empleo, que crecemos a un ritmo del 3%, pues es el momento de revisar las pensiones por encima del 0,25%. ¿Hay margen dentro del Pacto de Toledo para revisarlo? El gobierno siempre quiere mejorar las pensiones de nuestros mayores. Es más, quiero lanzar desde aquí un mensaje primero de gratitud a nuestros mayores, porque gracias a ellos, a los que hoy cobran una pensión, España ha cambiado mucho en los últimos 40 años. Son los que nos han traído la prosperidad y el nivel de bienestar que tenemos. Y también, y en segundo lugar, porque durante la crisis económica han sido los pensionistas los que han ayudado muchas veces en su familia, con su pensión, a veces no muy alta, como renta de seguridad para esa familia, para salir de la crisis y salir adelante. Por tanto, los pensionistas para nosotros han sido siempre una prioridad. Fíjese, la más importante de las decisiones que tomó el presidente Rajoy cuando llegó al gobierno en el año 2011, que está ahí hace pocos años, ¿no?, hace 7 años, el debate era otro. El debate era si las pensiones había que seguir congelándolas como nos las encontramos después del último gobierno socialista, o si en España, que estaba al borde del rescate, habría que bajar las pensiones como se hizo en otros países de nuestro entorno. Y Rajoy tomó 2 decisiones. La primera, no pedir el rescate de España, que eso hubiera supuesto tener que bajar las pensiones entre un 15 y un 40%, como se hizo en Irlanda, en Portugal o en Grecia. Y en segundo lugar, subirla desde el primer momento. Tomamos en el último Consejo de Ministros de diciembre, el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy, la decisión de subir las pensiones todos los años, precisamente para apoyar a nuestros pensionistas, porque queríamos que ellos, que eran los más vulnerables en ese momento en la sociedad, no sufrieran la crisis de la manera que lo estaban sufriendo otros colectivos, porque yo quiero también decir aquí esta mañana que los colectivos que más han sufrido la crisis económica en España han sido los parados, que perdieron su empleo, aquellas personas que trabajaron y que por mantener el empleo en sus empresas sufrieron también bajada de salarios a lo largo de estos años de crisis, y también, por ejemplo, los autónomos o los emprendedores, que muchos perdieron su negocio o incluso parte de su patrimonio que estaban poniendo a disposición también de la sociedad española, o los funcionarios,
que un gobierno socialista le bajó 5% sus salarios. Estamos en el punto en el que estamos. Usted nos ha contado cómo hemos llegado hasta aquí, pero estamos en el punto en el que estamos y usted ha visto, pues igual que todos los miembros del Ejecutivo, igual que todos, miles de pensionistas en las calles indignados. Algunos dicen, no, es que lo peor ha sido que nos han mandado una carta que vale más que la subida mensual de este año de mi pensión, ¿no? Esto es una frase que hemos escuchado. Y yo le preguntaba, ¿hay margen de mejora o esto es imposible? ¿O el gobierno ni se lo plantea? El crecimiento económico, la creación de empleo y más empleo de calidad y los pactos y los acuerdos en el Congreso a través de la Comisión del Pacto de Toledo pueden mejorar las pensiones en el presente y en el futuro. Quiero hacer dos precisiones a lo que me acaba de preguntar. Ver, primero, el Gobierno tiene la obligación legal, o sea, por ley, de comunicar a principios de enero a través de una carta los cambios que se producen en las pensiones de los pensionistas. Y han subido este año un 0,25%, es verdad, pero hay que comunicar esa subida. Lo han hecho todos los ministros que me han precedido siempre. ¿Sabe cuándo no mandó el Gobierno, el ministro del Gobierno de turno, esa comunicación a los pensionistas españoles? Cuando congeló Zapatero las pensiones, que se escondieron detrás de un director general para no dar la cara. Y yo soy una ministra que doy la cara siempre, porque hay que cumplir la ley y hay que hacerlo todos los días con coherencia. Y en segundo lugar, yo estoy convencida que los pensionistas que nos están escuchando esta mañana y los que también van a ser pensionistas en el futuro les tranquiliza que haya un gobierno que piense en el sistema completo. Fíjese, en este momento está trabajando la Comisión del Pacto de Toledo. Sí. Tienen que renovar lo que quieren que sea nuestro modelo de pensiones para los próximos 5 años, como se hace como desde el año 95 cuando se renovó el Pacto de Toledo. Hay 21 recomendaciones, 21, sobre la revalorización de pensiones, sobre el modelo de pensiones que tenemos, sobre cómo va a afectar el sistema de pensiones en el futuro a los pensionistas, a las mujeres, a los colectivos más desfavorecidos, a los discapacitados, sobre cómo queremos fortalecer aquellas políticas de promoción del empleo de calidad en España. Todas esas cosas se discuten en el Pacto de Toledo. Y algunos grupos solo hablan de una recomendación, que es la 2, que es sobre cuánto subirán las pensiones en España. Y las otras 20... a un gobierno como al nuestro, preocupado por el presente y el futuro de las pensiones, tiene que poner en valor todo el modelo de pensiones. Porque fíjese, lo he dicho ya, es viable, es un modelo bueno, que incluso nos están queriendo copiar países tan importantes en este momento en el mundo como China. China desde 2013 ha pedido el asesoramiento técnico al Gobierno de España porque su modelo de pensiones universal lo quiere asimilar al español, porque es un modelo contributivo, es decir, los que hoy trabajan pagan las pensiones de los que la cobran, pero también solidario, porque a veces la gente desconoce que a 2.400.000 personas el modelo de pensiones que hoy tenemos en España les paga una pensión de solidaridad que por lo que ellos han contribuido a lo largo de su vida no cobrarían en otros países de nuestro entorno. Por tanto, tenemos que fortalecer todo el modelo y tenemos la responsabilidad de que sigan mejorando las pensiones de hoy, pero que también las pensiones de mañana de los que son jóvenes hoy también la cobren con normalidad. Porque tranquilícenos, ¿yo voy a cobrar pensión? Seguro que sí. ¿Pública? Pública, y todos los que estamos en esta mesa. Porque de los planes de pensiones privados ni hablamos, ¿sí? Es un modelo complementario al público. El Gobierno tiene la obligación de defender el público, que es su responsabilidad, y el que quiera voluntariamente hacerse un plan privado está en su derecho. ¿Usted lo recomienda? Es una opción más el tener un modelo complementario, pero yo recomiendo que la gente confíe en el modelo público, porque es fuerte, porque es viable y depende, como digo, del crecimiento económico, del empleo y de los pactos. Y de la demografía, que ahí es donde iba yo. La demografía juega un poco en nuestra contra, ¿no? Es decir, de hecho, además, precisamente entroncando con el debate del 8M y de las manifestaciones de la semana pasada por la igualdad, está el asunto de la maternidad, si la maternidad perjudica o no a las mujeres. Parece que hay un consenso de que sí que lo hace, en un país como el nuestro, en el que debería fomentar las políticas de natalidad, porque precisamente pues estamos entre los más bajos índices de natalidad del mundo. De eso tiene que hablar Rajoy el miércoles, y de eso espera que hablen también el resto de los grupos políticos, porque la gran noticia para la sociedad española es que somos uno de los países del mundo, el segundo, donde se vive más años, donde la esperanza de vida es más alta y además se vive en mejores condiciones. Y eso es un desafío para el sistema, pero a eso también le tenemos que dar respuestas con las medidas adecuadas. Pero fíjese, el miércoles pasado
la Comisión Europea hizo un informe sobre el sistema de pensiones en España y ha dicho con claridad que es sostenible y viable a medio y a largo plazo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Yo pido desde aquí responsabilidad a los grupos parlamentarios, porque nuestro modelo es viable. Pueden mejorar las pensiones de ahora y del futuro. Solo depende de que haya un amplio consenso para que lo hagamos sostenible entre todos a medio y a largo plazo. De pensiones una más que luego le quiero preguntar también por lo del 8M. ¿Usted sabe si el presidente Rajoy el miércoles va a hacer algún anuncio? Yo creo que el presidente, como le decía, va a hacer el debate de la responsabilidad del modelo en su conjunto y cómo podemos ir bajando el déficit temporal que tiene el sistema y cómo podemos ir subiendo las pensiones en el medio y en el largo plazo. Bueno, luego estoy seguro que nuestros analistas querrán, cuando abra la mesa, también preguntarle más por pensiones. Yo le quiero preguntar, relacionado con las manifestaciones por la igualdad que vimos la semana pasada y que realmente en España, y lo vimos en los medios de comunicación de todo el mundo, fueron pues, de las más impresionantes de todo el mundo, con una unanimidad, incluso superando a veces el debate partidista, no lo sé, ahí lo dejo, o no, no lo sé. Está el asunto de la brecha salarial. Yo le quiero preguntar por la brecha salarial. ¿Desde el Gobierno se puede hacer más? ¿Desde las leyes se puede hacer más para garantizar que no exista esa brecha salarial? ¿O es una cuestión de cumplimiento de la legislación? Yo creo que la buena noticia del día 8 de marzo es que hubo una gran marea de compromiso y solidaridad en España a favor de la igualdad real entre hombres y mujeres en nuestro país. Y creo que eso es algo que nos debe enorgullecer como sociedad. Cada una lo vivió en libertad, unas trabajaron, otras pararon, otras hicieron huelga, pero sí hubo, sin paliativos, una movilización a favor de esa igualdad real. Y eso es un buen punto de partida. Porque hoy para mí, que es día 12 de marzo, también es 8 de marzo. Y también tengo que luchar porque las mujeres tengan más oportunidades y porque la igualdad salarial sea real en nuestro país. También afrontamos este debate con unas bases más sólidas, Sergio, porque es el 8 de marzo donde más mujeres hay trabajando en España y donde la brecha salarial está en mínimos históricos en nuestro país. ¿Hay brecha? Sí, pero en mínimos históricos, es decir, mejor que la media europea y muy por debajo de la que sufren otros países tan importantes como Francia o como Alemania o como Reino Unido. Y eso también nos tiene que animar a que sigamos sumando. Y este es un debate de suma, porque fíjese, es responsabilidad de los gobiernos, siempre, pero es responsabilidad también de los sindicatos y patronales en la negociación colectiva, que son los que deciden los salarios todos los días en España, en los convenios sectoriales y en los convenios de empresa. Y es también un compromiso de la sociedad española, porque el tema de la maternidad influye mucho. Fíjese, usted me decía antes, sí, la brecha salarial, ¿dónde están las causas fundamentales? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos sumar soluciones? La primera causa, yo le hablaba, los salarios se deciden en la negociación colectiva, con lo cual los que deciden, que son sindicatos y patronal, tienen que tener elementos, instrumentos a su disposición de mayor transparencia e información para evitar situaciones de desigualdad. ¿Qué ocurre si analizamos hoy los convenios colectivos? Yo lo he hecho, que es mi responsabilidad. Pues fíjese, en el salario base no hay diferencias. La diferencia está en los complementos y en los pluses salariales. ¿Qué ocurre? Que cuando se hacen los convenios y se renuevan los convenios, el 60% de todos los complementos salariales se refieren a la antigüedad en la empresa o a la disponibilidad en la empresa. Y eso perjudica claramente a la mujer, que muchas veces se pide excedencia o renuncia a toda la jornada para cuidar de la familia. ¿Y cuáles son aquellos complementos que nos igualan? Pues aquellos que se refieren a la productividad o, por ejemplo, a la calidad del trabajo. Pues esos son solo el 30% de los complementos salariales que se pactan en convenio. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Claramente pedirle a sindicatos y a patronal que hagan un esfuerzo en la negociación colectiva. Para eso vamos a cambiar cosas. Y desde septiembre, entre septiembre y noviembre, empezamos a hablar de esto en la negociación colectiva, porque queremos empleos de calidad y brecha salarial cero en España. Y los sindicatos y la patronal están siendo receptivos. Es más, estamos hablando de cosas importantes, de tener información desagregada por género en las empresas, que tengan información los trabajadores y sus representantes. Estamos hablando de que haya auditorías salariales, por ejemplo, en las empresas de más de 250 trabajadores, que los planes de igualdad se cumplan en las empresas. Y yo creo que está cerca un acuerdo en el diálogo social para ayudar a eso.
Estado de la cuestión, son las 10 menos 10 y tenemos que escuchar las 4 preguntas y, por tanto, las 4 respuestas a las preguntas de nuestros compañeros. Así que vamos en formato breve. Solo una casi de sí o no. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ¿ha sufrido en su propias carnes machismo? Todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos sufrido discriminación. Yo reconozco que soy una privilegiada por haber llegado a mi responsabilidad, pero fíjese, cuando me nombraron ministra de Empleo, el número 2 del Partido Socialista de mi provincia me dijo que estaba mejor en casa haciendo punto de cruz, lo cual es una cosa como muy entrañable, pero esa es la realidad. Elsa García Blas quiere formular una pregunta directa y breve. ¿Que sí, Elsa? Buenos días, señora ministra. Y yo quiero incidir en el asunto de la brecha salarial entre hombres y mujeres. El Partido Socialista ha puesto encima de la mesa una medida concreta, una proposición de ley que ha registrado en el Congreso, que tiene que ver con obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a hacer públicos los sueldos por género, ¿no? Sin, evidentemente, revelar datos personales, pero sí por género, como medida de transparencia fundamental para que las mujeres conozcan también qué situación de discriminación tienen en sus empresas. Me gustaría preguntarle si el Gobierno está de acuerdo con una medida como esta y si cree que es posible sancionar a empresas que incumplan con la brecha salarial, cosa que discriminen entre hombres y mujeres por su sueldo, ¿no? Nosotros estamos analizando todas las propuestas, estamos analizando, como le decía, desde septiembre las propuestas en el diálogo social, donde sindicatos y patronal han planteado iniciativas. Estamos dispuestos a ver cualquier iniciativa que nos llegue incluso desde cualquier grupo del Congreso, porque estamos para sumar y para arreglar de verdad el problema. Y también quiero decir que la última garantía de la igualdad salarial en España está en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En estos últimos años se han hecho más de 40.000 actuaciones en las empresas y en el último año las sanciones se incrementaron con respecto al año anterior un 60%. Es decir, se persiguen las situaciones de desigualdad. Pero más allá del tema claramente salarial referido a complementos o a situaciones de desigualdad en las empresas, antes apuntaba Sergio y yo quiero resaltar la importancia que muchas veces el que la mujer sea madre determina también mucho esa diferencia salarial en las empresas. No es un tema español únicamente, sino es un tema europeo. Fíjense que hay un estudio de Dinamarca que dice que desde que la mujer decide tener el primer hijo a lo largo de toda su vida puede tener un 20% menos de ingreso que un hombre con su igual responsabilidad. Y los datos en España también son muy llamativos, porque fíjense, las mujeres que empiezan su actividad profesional sin hijos y los hombres sin hijos tienen un nivel ahora mismo de empleabilidad, de empleo en España, de ocupación del 72%. ¿Dónde empieza a romperse esa igualdad? Cuando la mujer decide ser madre y empieza la primera brecha, un 15% que perjudica a la mujer. Por tanto, la ayuda en la conciliación, la ayuda con los horarios más racionales, con ese gran pacto que queremos plantear a toda la sociedad española, es un buen camino, un buen puente para la igualdad también salarial en España. ¿Y las sanciones? Las sanciones, por supuesto, se ponen y se seguirán poniendo. Le decía que de las 40.000 actuaciones se sancionan más de la mitad de lo que se investiga por parte de la Inspección de Trabajo, pero incrementar las sanciones o poner mayor énfasis, mayor disposición, mayores campañas por parte de la Inspección, por supuesto que estamos abiertos a ello, porque la discriminación salarial en España no debe existir, porque la ley garantiza la igualdad entre a igual trabajo, igual salario, lo defiende la Constitución española y el Estatuto de los Trabajadores. La semana pasada inauguramos la nueva subsección que se llama Preguntas Mega Ultra Super Breves. Pues hoy os la recuerdo. Adelante, Alberto. Tranquilo, que renuncio a preguntarle a la ministra por qué hay de lo mío, porque ya lo has hecho tú. Simplemente, buenos días, le quería preguntar por la trascendencia electoral de su departamento, ¿no? El último barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas decía que los mayores de 65 años, 1 de cada 3 votará al Partido Popular. Con estas manifestaciones últimas, y si no sale bien el debate del miércoles, le están llamando desde el partido diciéndole haga usted algo que esto se nos va de las manos. Para el Partido Popular y para el Gobierno de España... 20 puntos le sacan en los mayores de 65 años a Ciudadanos, se lo digo por las encuestas últimas. Para nosotros, los pensionistas, nuestros mayores, son personas, no son votos. Y lo que tenemos que es darles tranquilidad, garantizarles que sus pensiones se van a pagar con puntualidad, cada día mejores pensiones. Y también le tenemos que decir a nuestros mayores
que sus hijos y sus nietos van a cobrar pensión, porque es una tranquilidad también para ellos. Es que a veces nos olvidamos que nuestros mayores viven en familia y la recuperación todavía no está completada en España. Yo quería decir eso. El reto que tiene el Gobierno por delante es un reto muy importante. Si quieren, a mí me gustaría decir esta mañana aquí que estamos a mitad de complementar el trienio de la recuperación social en España. Fíjense, en el año 2017 acabamos el año recuperando toda la riqueza nacional perdida por la crisis, el PIB anterior a la crisis. En este año 2018, si cumplimos como esperamos con nuestros objetivos de déficit con Europa, España podrá salir definitivamente de ese procedimiento de déficit excesivo que nos da más autonomía económica en España. Y en tercer lugar, en el año 2019, el tercer año de ese trienio de recuperación social, alcanzaremos los 20 millones de personas trabajando en España, que es cuando la recuperación de verdad ha llegado a todas las personas, porque todavía en España hay 1 millón de personas que antes de la crisis trabajaban y que no han encontrado esa oportunidad que merecen y que quieren. Medio minuto para Marisa. Sí, brevísimo también sobre las pensiones. ¿En qué medida la clave del problema no está en los bajos salarios que se cobran ahora y que por tanto cotizan muy poco? Y claro, evidentemente pues no dan para cubrir esa hucha de la seguridad social que necesitamos para pagar pensiones cada vez más altas y de más gente. Evidentemente los salarios están subiendo en los últimos años en España, han sufrido sobre todo al principio de la crisis económica, y por eso ahí el Gobierno ha hecho las dos cosas que podía para dar una señal también a la sociedad española. Fíjese que a final del año pasado, gracias a un pacto con sindicatos y patronal, hemos pactado que los salarios más bajos en España, los que cobran salario mínimo interprofesional, pueda llegar en el escenario de los próximos 3 años a 850 euros por 14 pagas. Una subida del 20% en 3 años, porque queremos que la recuperación también llegue a los salarios más bajos en España. Eso es decisión del Gobierno y lo pactó con sindicatos y patronal. La segunda decisión del Gobierno sobre salario ha sido el pacto que ha cerrado el viernes el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas con los sindicatos, para que también suban los salarios de los funcionarios en España, que han hecho un esfuerzo muy importante en esta salida de la crisis. Yo quiero recordar que los funcionarios son los sanitarios, las enfermeras o los enfermeros, los profesores, aquellas personas que nos dan los servicios públicos fundamentales, prestan esos servicios a la sociedad. Por tanto, que a ellos también les llegue la recuperación es importante. Y lanzamos también un mensaje de confianza y de responsabilidad a los negociadores en la negociación colectiva, para que sindicatos y patronal se pongan las pilas y haya un acuerdo de negociación colectiva pronto en España con una subida salarial para este y los próximos años compatible con el proceso de recuperación que vive nuestro país, y también, y lo quiero subrayar también, con la creación de más de 500.000 empleos en España, porque necesitamos seguir creando empleo en nuestro país. Agustín, pregunta de sí o no. Si dependiera de usted y tuviera un botoncito para hacerlo y sin contar con nadie, ¿qué 3 reformas pondría en marcha para garantizar el futuro de las pensiones? Creo que las soluciones están sobre la mesa. Se está hablando de eso con responsabilidad en el Pacto de Toledo, pero no han concluido sus trabajos. Y creo que es importante cerrar el déficit del sistema de pensiones temporal debido a la crisis, y para eso tenemos que seguir haciendo separación de fuentes de financiación, mejorar, por tanto, con ello los ingresos sin subir impuestos, que es lo que quiere el Partido Popular, y seguir, por tanto, mejorando con ello las pensiones, subiéndolas en el medio y en el largo plazo. Dame un segundo, porque creo que hay alguna novedad, así que vamos a buscarla.